Saludo una vez más en este espacio de Suecia como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les recuerdo que en Hola, los saludo una vez más en este espacio de Suecia como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les recuerdo que en nuestro pabellón virtual podrán conocer más sobre la cultura sueca, además de seguir esta y todas las charlas que tenemos en el marco de este evento. Suecia ha sido, es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Nos complace contar con su participación. En esta oportunidad hablaremos sobre el proyecto Nobel. Al principio, solo se trató de un encargo de La Vanguardia, el periódico para el que ambos trabajan, pero con el paso del tiempo se convirtió en un proyecto de alcances insospechados. Entrevistar y fotografiar en sus casas a todos los premios Nobel de literatura que estuvieran dispuestos a recibirlos. Hoy en día, más de 20 galardonados son parte de un proyecto que hasta la fecha se mantiene vigente y en permanente construcción. Javier y Jenny Kim Manresa conversan con el director de programación de la Filbo, Mario Hursic. Mario, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con los distintos canales de la Filbo para la transmisión de esta charla con Xavi Allen y Kim Manresa. Ellos han venido desarrollando desde el año 2005 un proyecto, y no quiero exagerar con eso, que no tiene ningún parangón, no solo en la lengua española, sino que casi diría en ninguna otra lengua. Xavi y Kim, bueno, ya ustedes están en la noche, buenas noches, aquí estamos en Bogotá por la tarde. ¿Cómo van las cosas? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bogotá. Es un placer hacer esta conferencia, aunque sea telemáticamente. Buenas noches. Bien, aquí estamos en plena tarde y tenemos un día soleado. Bueno, quiero que nos metamos de una vez en situación. Mira, y aquí voy a empezar con una intuición que tengo, pero que no sé si corresponde exactamente a la realidad. Kim, tú hiciste hace ya un buen número de años y creo que también como Paseos del Nobel, como Rebeldía del Nobel, es un work in progress, es un trabajo que has venido desarrollando desde hace muchos años, que es lo que se llamaba Escuelas de Otros Mundos. Bueno, yo recuerdo haber visto algunos fragmentos de esa exposición y ahí veía algunos textos manuscritos de algunos escritores, no todos eran premios Nobel, pero sí autores muy conocidos. Y me da la impresión que ese es el germen inicial de lo que han sido este par de libros y las exposiciones y el conjunto del proyecto que ustedes han venido desarrollando. ¿Me equivoco con eso? No, estás en lo cierto. El proyecto empezó, o sea, de todos los viajes que yo hacía, siempre me ha interesado la educación y las lenguas que están a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, pues de cada lugar que iba, me fotografiaba una escuela. Entonces hubo un momento que ya tenía 70, 80 países de escuelas diferentes y quería hacer un manuscrito en la lengua original de cada escritor, ¿no? Entonces con Xavi le pregunté, oye Xavi, mira, quiero hacer este proyecto de las escuelas del mundo, pero quiero una reflexión de varios escritores en diferentes lenguas, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí empezó el proyecto. Entonces yo dije, yo quiero hacer a Saramago, que me gustaba mucho, y a Soyinka, ¿no? Que era el premio Nobel de Nigeria. Entonces Xavi dijo, hombre, si yo se lo pregunto para hacer un manuscrito, pues ya hacemos una entrevista. Y así empezó todo el proyecto, ¿no? Empezamos con Oeke Saburo en Japón, lo propusimos a La Vanguardia, dijo, mira, queremos hacer este proyecto sobre los premios Nobel, pero queremos hacer un tipo de entrevista muy diferente, ¿no? O sea, yo no quiero hacer una entrevista en una habitación, sino es una entrevista, o sea, que vayan explicando un poco el día a día, ¿no? Y así empezó todo el proyecto, ¿no? Empezamos con Koike Saburo, luego fuimos a la Gardner en Sudáfrica y a García Márquez, ¿no? Oye, lo estás contando de una manera que parece que bastaría uno levantar el teléfono, llamar al escritor y todo se arregla con una facilidad inmensa. Me Bueno, imagino que yo no tenía fue la así. ventaja de que
Xavi Allende tiene una agenda roja que cuando llaman al teléfono enseguida se le pone. Es como el teléfono rojo de Moscú o Washington, ¿no? Que alguien llama y los presidentes del gobierno enseguida descuelgan, ¿no? Pues cuando algún escritor ve Xavi Allende, se ponen firmes y dígame, señor Allende. Y así, ¿no? Bueno, costó un poco más de lo que dice él realmente, pero sí que es verdad que fue un trabajo muy ilusionante. Empezamos en el 2005 y desde entonces ya hemos entrevistado a 25 premios Nobel. Y entonces lo que queríamos es que fuera un trabajo conjunto del texto y la imagen, ¿no? Digamos como los reportajes de antes, ¿no? Donde redactor y fotógrafo se iban juntos a hacer el mismo tema, ¿no? Pero aplicado a la literatura. Y la fotografía de Kim es una fotografía, digamos, muy dinámica, que se mueve en las fotos casi, podríamos decir, ¿no? Y entonces, más que los escritores posando, pues los queríamos en su hábitat, ¿no? Casi como si fuéramos naturalistas que vamos a ver una especie que es el escritor premio Nobel, ¿no? Y seguirlo, Kim se convierte fácilmente en la sombra de ellos y seguirlos en sus jornadas cotidianas, ¿no? Pues conocer a menudo a sus parejas, a sus familias, a sus hijos, y ver por qué lugares se mueven o hacer recorridos con ellos, trayectos que tienen que ver pues o bien con su ficción o bien con su biografía, ¿no? Y lo que dices es verdad, porque cuando fuimos a la Academia Sueca y les enseñamos lo que habíamos hecho, pues se quedaron tan sorprendidos que dijeron que esto no lo había hecho nadie en el mundo, les sorprendía que viniera una gente ahí de Barcelona y les enseñara todo ese material, y decidieron hacer una exposición en el mismo Museo Nobel de la Academia Sueca en Estocolmo, que la tuvieron allá durante un año, ¿no? Y fue la exposición más vista desde que se inauguró el museo, ¿no? Pero curiosamente, pues como bien ha explicado Kim, pues es como esas cosas, esas historias bellas que empiezan por casualidad, porque realmente esto empezó porque él quería unas frases para su libro de escuelas y ciertamente pues yo decía, bueno, voy a llamar a un premio Nobel solo para que te haga una frase y vamos a verle y le entrevistamos, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo grande el proyecto. Hasta que se ha convertido en un proyecto único, ¿no? Y ahora miramos y repasamos todo lo que hemos conseguido y tampoco nos lo creemos, ¿no? Ha sido mucho trabajo y ir muchas horas, Xavi, detrás de ellos, ¿no? Insisto en que lo dicen ambos como si fuera una cosa casi como abrir la canilla del agua y que fluyan las cosas. Simplemente un ejemplo. Soyinka, el premio Nobel africano, pues vive en Nigeria, vivía en Nigeria. ¿Cómo lograron contactarlo a él? ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta su casa? Es que fue ¿Cómo fotografiarlo? Porque no sé si tienes a la mano, yo he visto algunas de esas fotos y entiendo que fue en la escuela donde él había estudiado, donde hizo las primeras letras. Mira, ahora pasaremos a alguna foto del Soyinka. Vamos a ver si encontramos. Aquí están. Vamos a compartir pantalla. Mira, ahora estamos, bueno, aquí también fue uno de los más difíciles y también uno de los momentos, pues, que Xavi decía, porque él daba clases en Nueva York, pero él tenía su casa en Nigeria, ¿no? Y yo le decía a Xavi, vamos a Nigeria, ¿no? Y entonces a Xavi se le ocurrió poner en internet a ver si era un país seguro, ¿no? Y bueno, y era un país muy conflictivo, uno de los países menos seguros del mundo, había la guerrilla del sur de Nigeria, ¿no? Y Xavi decía, no, lo vamos a hacer en Nueva York. Y yo le decía, no, lo vamos a hacer en Nigeria, ¿no? Al final lo convencí y fuimos a Nigeria, ¿no? Y fue realmente uno de los reportajes más bonitos y hermosos que ha salido, ¿no? Él, Soyinka y tal, nos llevó a su pueblo natal y nos enseñó, pues, todos los lugares que hablaban de sus novelas y tal, ¿no? Desde la escuela. Y él antiguamente fue guerrillero y luchó contra la dictadura, ¿no? Entonces nos llevó por las montañas donde allí actuaba, ¿no? Y fue realmente muy emotivo. Fuimos con el mercado. Él es animista y también, pues, nos llevó aquí con el dios Changó, ¿no? Que es un fetiche animista. Bueno, no sé si habéis visto las 3 fotos, si las estamos pasando correctamente, o si solo habéis visto la primera. No, hemos visto las 3 fotografías, la del colegio,
la que está con una piedra al fondo. Sí, y aquello esta es un que está desfiladero. con esta figura. Aquello es un desfiladero que pasaba la guerrilla para esconderse de las tropas del gobierno nigeriano, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte en este caso de contar con Kim, que es el fotógrafo, digamos, que más conoce África, bueno, yo diría del mundo casi, de los que se ha pasado media vida en África, y entonces realmente este fue de todos los Nobel que hemos hecho 25, pues el más complicado de acceder, porque en aquel momento Nigeria vivía una situación complicada, había secuestros de occidentales, había las guerrillas, tanto musulmanas como cristianas, que estaban haciendo atentados, había explosiones del gasoducto en Lagos, en la capital. En ese momento Lagos había superado, era ya la ciudad más violenta en el momento. Entonces Soyinka, que sigue viviendo entre Nigeria y Estados Unidos, donde da clases, más o menos medio año en cada sitio, ya lo hacía entonces, y entonces nos invitó, yo le propuse de hacerlo en Estados Unidos y él me dijo que no, que de ninguna manera, que teníamos que recorrer Nigeria, que pasaríamos una semana con él y que nos enseñaría pues su país. Y yo le deslicé en el email pues las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que desaconsejaban totalmente volar a Nigeria y habían suspendido los vuelos desde España, y él me dijo: no se preocupen, yo me hago cargo de su seguridad. Y esto a Kim le parecía normal porque él conoce mucho África, pero yo soy un periodista literario, digamos, aburguesado, ya acostumbrado a leer novelas, bueno, a hablar con los autores. Pero ¿no? Ahora ya no tanto, ¿eh? Y entonces, pero él ha estado en guerras, en la guerra del Golfo, en muchos sitios, ¿no? Y entonces a él le parecía una cosa normal, a mí no me lo parecía tanto. El caso es que al aterrizar en el aeropuerto de Lagos nos retuvieron varias horas en la comisaría del mismo aeropuerto porque los funcionarios policiales no se creían que fuéramos a Nigeria, que entonces era un país en llamas, a entrevistar a un escritor, ¿no? Ellos sospechaban que íbamos a hacer algo, que íbamos a hacer un reportaje pues, sobre el conflicto del petróleo, sí, del gasoducto. Que íbamos a ver alguna guerrilla, alguna cosa, y nos estuvieron allá interrogando y todavía estaríamos allá de no ser porque el propio Soyinka se personó en el aeropuerto y él, que es el premio Nobel del país, ¿no? Era un orgullo nacional, pues le dijo al comisario: estos señores son mis amigos y vienen a entrevistarme, ¿no? Entonces, pero si no hubiera llegado Soyinka, digamos, al aeropuerto de Lagos, yo creo que realmente no hubiéramos conseguido salir de aquella comisaría. Y en todo el viaje íbamos con guardaespaldas, sí, armados, ¿no? O sea, no nos dejaban solos sin los guardaespaldas, ¿no? Pues eso, claro, Mario, tú sabrás que siempre que se hacen entrevistas a escritores, lo normal es que te acompañen dos guardaespaldas armados con pistola, ¿no? Pues eso es lo que nos sucedía a nosotros. Pero nos hizo un recorrido muy interesante porque nos llevó a Bekuta, que es su aldea natal. Nosotros estuvimos en Lagos, nos hizo conocer a algunos gobernadores regionales del país, nos hizo ver la realidad, nos hizo pasar por mercados, nos hizo conocer pues a una serie de activistas, y entonces hicimos un reportaje donde no solo se hablaba del escritor, sino que nos permitió, pues realmente es lo que él quería, dar a conocer la realidad de su país, ¿no? Hombre, y realmente en su país y tal, o sea, en el mercado, en donde fuera, era una persona súper conocida, ¿no? Y era una persona muy querida, ¿no? Por todas las instituciones y todas las capas sociales, ¿no? En el mercado que fuimos, o sea, las niñas, bueno, las mujeres y hombres que compraban ahí en el mercado y tal, pues se paraban y todos querían hacerse fotos con él, ¿no? Hemos mantenido el contacto y esta reentré, ya sabemos que tenemos nueva novela suya por primera vez en muchos años traducida al español. O sea que seguramente lo volveremos a ver de aquí a poco. Sí, sí. Mira, oye, cuando se empieza un proyecto de estos, por supuesto, hay una intuición, unas ideas seminales, pero el proyecto va cambiando a medida que se desarrolla. Hay algunos antecedentes prestigiosos en este caso, como el trabajo que hizo de entrevistas la Paris Review. Al comienzo solo era texto, pero ya desde hace un buen número de años son texto y fotografía. ¿Tenían ese u otros modelos en la cabeza? Sí, no, o sea, yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? O sea, a mí, yo soy un fotógrafo de fotografía social, me gusta la gente, cómo viven y tal. Entonces quería llevar esta idea, pues, a la literatura, ¿no? A los escritores, ¿no? Entonces tenía muy claro lo que quería. Lo que no pensábamos es que cada vez se iba haciendo más grande el proyecto, ¿no? O sea, empezó por una cosa muy pequeña y se acababa, bueno, no se ha acabado, sino la cosa continúa, ya es gigantesca, ¿no? Y nunca pensábamos que llegaríamos tanto, ¿no? Sino que muchas veces los proyectos, como las películas, se empiezan con una pequeñita cosa, una pequeñita idea, como una novela,
y se va desarrollando a medida que va pasando, ¿no? Sí, lo que respecta al texto, pues había 4 patas, ¿no? A diferencia de Paris Review, donde las entrevistas son esencialmente literarias, ¿no? Yo tenía la pata biográfica, ¿no? Y yo quería que me explicaran su vida, como desde la infancia, digamos, hasta la actualidad. Tenía, por supuesto, la pata literaria, que me centraba, pues, no solo en la última obra publicada, que es lo que suele suceder a veces en los periódicos, sino en el conjunto de su trayectoria, que eso sería parecido, el referente, digamos, a las entrevistas clásicas de Paris Review o de tantos otros lugares, pero luego tenía también la pata de su vida cotidiana, que por eso para nosotros era importante entrar en sus casas, pasear con ellos, que nos acompañaran a actos en los que habitualmente participaban, esa pátina de cotidianidad que tiene y que es lo que hace también el trabajo de Kim pues especialmente valioso y que queríamos que eso se viera en el texto también. Por lo tanto, la mayoría de entrevistas están redactadas como crónica porque explica todo ese contexto, ¿no? Aunque pueda haber alguna pregunta-respuesta en algún momento. Y la cuarta pata era la situación política, social del país donde están o donde habían estado o donde habían crecido, porque muchos de ellos pues, tenían presencia, digamos, en la actualidad política o de su país, ¿no? Y esto nos llevó a algunas sorpresas, ¿no? Porque hasta a veces hasta el escritor menos social que te puedas imaginar, pues resulta, Naipaul, por ejemplo, ese Servilia Naipaul, ¿no? Que estaba muy comprometido en la defensa de los animales, pero a nivel de dedicar un gran número de horas, de dinero, de contactos con gente pues, que ayudaba a los animales. Tal vez era un poco misántropo y las personas no le caían del todo bien, pero desde luego focalizaba todo su amor en los animales. No, realmente, o sea, cuando decíamos a algún periodista que íbamos a hacer a Naipaul ahí en Londres y tal, dicen, uy, tiene muy mal humor y tal, no nos va a atender y tal, ¿no? Y realmente a nosotros, o sea, se comportó y tal maravillosamente bien, ¿no? Su mujer y tal era encantadora, nos hizo pasar a la cocina, nos preparó un pastel, ¿no? Y realmente, o sea, todos los que hemos hecho y tal, o sea, todos se han portado, o sea, hemos tenido todo tipo de facilidades para poderlo hacerlo, ¿no? Es verdad que el acceso, lo que comentábamos, el acceso a veces es difícil a los premios Nobel porque hay muchos intermediarios, porque lógicamente ellos se blindan pues, con agentes, con secretarias, con editores, y es muy difícil a veces llegar a ellos en el sentido que no les puedes transmitir el mensaje directamente, ¿no? Ni tan solo le reenvían el email donde tú les explicas el proyecto. Pero una vez conseguíamos romper esas barreras y que el autor viera lo que estábamos haciendo y quién lo había hecho antes, pues entonces ahí sí que realmente se hacía el acceso muy sencillo. Mira, nos pasó una cosa con la Gordnier en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que llegamos allí, nos abrimos y tal, y entonces lo primero que nos dice, nuestro editor y tal no ha dicho que venía fotógrafo. Dice, a mí no me gustan las fotos, ¿no? Entonces ya nos quedamos así parados, ¿no? Y dice, ojo, hemos hecho todo el viaje, si no podemos hacer fotos, aquí en el periódico pues nos cortan el cuello, ¿no? Y ahí estuvimos varios días, ¿no? El primer día, pues, Xavi solamente se dedicó a hacer la entrevista a la Gordnier en su casa y bueno, poco a poco fuimos rompiendo el hielo y entonces el segundo día Gordnier dice, podemos hacer fotos. Y entonces fuimos a dar un paseo por la prisión que estuvo un prisionero Sella con Nelson Mandela, ¿no? Y fue una de las entrevistas y paseos más entrañables y más emotivos, ¿no? Y entonces a partir de aquí, cuando ya rompimos este círculo y tal de los intermediarios, pues se portó maravillosamente bien, ¿no? Nos llevó ahí, luego nos llevó, bueno, a varios sitios, ¿no? Sí, hay que decir, eso en su casa de Johannesburgo y el paseo por esa ciudad. A ver, Kim, la verdad es que tú eres muy insistente, porque incluso cuando estuvimos en casa de Toni Morrison en Nueva York, ella no quería hacerse fotos y le hicimos la entrevista y estuvimos con ella en Nueva York y tú volviste después porque te dijo, no, que ya podrá usted hacerme fotos en el fin de curso de Princeton, ¿no? Sí, bueno, y tú volviste luego solo a hacerle las fotos. Bueno, que también no me puso la excusa de que como tampoco le dijeron que iba fotógrafo, no estaba peinada. Y claro, o sea, dice, no, la semana que viene pues voy a la peluquería, ¿no? Y claro, con esas rastas que llevaba, pues cuando yo volví, joder, yo la encontré igual, las rastas estaban igual, ¿no? Y dice, bueno, pero bueno, entonces pude hacer el fin de curso allí, que hizo un gran pastel, mira, pasamos una foto ahí con los alumnos que pasan el pastel y también pasaremos las fotos de la Gordnier en Sudáfrica. Vamos a ver, si quieres, vamos a ir pasando varias. Pero mira, en lo que acaban de decir, se adelantaron a varias preguntas que le iba a hacer, pero déjame preguntarte algo.
Hace mucho tiempo, en una entrevista que le hice al fotógrafo colombiano Rubén Afanador, me dijo que a él lo tensionaba fotografiar directores de cine, porque como ellos pueden ver en su cabeza lo que quieren filmar, también querían dirigir cómo iba a ser la foto. Entonces se estaban entrometiendo todo el tiempo en el trabajo de él, pero que lo aburría mucho fotografiar escritores, porque los escritores creían que todo lo que tienen que hacer es ponerse así, con los brazos cruzados, y esa es toda la colaboración que te dan. ¿Te pasó algo así? ¿Compartes tú la idea de que los escritores son sujetos fotográficos levemente tediosos? No, yo creo que no. O sea, yo creo que cualquier escritor, si tú le explicas un proyecto, pues ellos te escuchan y lo entienden y colaboran, ¿no? Yo desde un primer momento ya les dije, el primero que hicimos a Oe, que es seguro que ahora lo vemos con su mujer y su hijo, y digo, mira, quiero hacer el reportaje, pero no quiero hacer la entrevista típica, un retrato mirando la luz y tal, ¿no? Sino quiero pues el día a día, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos se lo piensan, pero al final todos aceptaron, ¿no? Y dice, mira, a mí solamente me interesa la parte humana del escritor, ¿no? Aquí vemos a Pamuk, pues, comprando alcarchofas para cocinar, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, yo ya les dije bien claro, dice, mira, yo quiero hacer las fotos, la vida cotidiana, ¿no? Y ellos, pues, todos colaboraron mucho, ¿no? O sea, yo creo que como un director de cine, cuando grabas una película, es tener las cosas claras, ¿no? Y entonces, pues, transmitirle esta idea, ¿no? Por ejemplo, Saramago me aceptó y dice, bueno, me podrás seguir a todas partes, pero serás la sombra. Ni me digas nada, ni me interpongas donde vaya, ¿no? Y así fue. Yo lo iba siguiendo a todas partes, a alguna conferencia, a la presentación, a la firma de libros de, bueno, varios lugares, al liceo y tal, y yo iba y era su sombra, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces cuando se acabó y tal, pues realmente, pues acabamos con una fuerte amistad, ¿no? Dice, has sido un gran fotógrafo, o sea, has cumplido y tal, o sea, has hecho un buen trabajo y realmente, pues, no te has entrometido en el día a día, ¿no? No decías, ahora pongas aquí, ahora pongas allá, ¿no? Ahora aquí, ¿no? O sea, yo quería renunciar a todo esto, ¿no? Si no era, pues, o sea, ser el fotógrafo invisible, ¿no? Claro, también hay que decir que aquí la paciencia es fundamental, ¿no? Porque una vez vemos el trabajo hecho de Kim, pues parece que se ha hecho todo en una semana seguida y muchas veces es fruto de varias visitas, de irse ganando la confianza del autor poco a poco. Tengamos en cuenta que empezamos a hacer esto en el 2005, o sea, llevamos 16 años, ¿no? Y el mes que viene vamos a casa de otro, ¿no? No digamos el nombre para que no se nos adelante nadie, ¿no? Pero vaya, que lo que se ve como un trabajo sólido, coherente, lineal, en realidad a veces era fruto pues de varias visitas, en ocasiones con varios meses de distancia. Bueno, ahora llevamos tanto tiempo porque al principio de todo, pues claro, hicimos 12 o 13 seguidos y luego ya se acabaron, entonces teníamos que esperar uno cada año, ¿no? Que por eso se alargaba ahora tanto, ¿no? Sino al principio y tal, pues era todo, pues como todos teníamos que hacer, pues eran uno más seguido que el otro, ¿no? Y ahora, pues bueno, es uno al año. Ha habido algunas excepciones con justificación, ¿no? Como cuando uno falta a la escuela y lleva el papel del médico, ¿no? Por ejemplo, la austríaca Elfriede Jelinek nos hizo referencia a que padece fobia social y que no puede estar en una reunión con más de una persona, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues sí, y las fotos, en especial que alguien la fotografíe, pues el que le produce un horror insoportable, ¿no? De hecho, ella no fue ni a recoger el premio Nobel, ¿no? Envió un vídeo, ¿no? Entonces ella se ofrecía a hacer entrevistas por email, pero lo que no quería es que la fotografiaran y mucho menos que la siguiera alguien porque ya tenía esta fobia, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un caso justificado, ¿no? Después, bueno, pues... Bueno, yo creo que los que nos han dejado fotografiar fue la Jennifer y luego también el Bob Dylan, ¿no? Que este es un caso aparte también, ¿no? Sí, Bob Dylan también lo hemos intentado a través de su agencia, de Andrew Wiley, que ya nos conocen, porque tienen bastantes Nobel en su nómina. Y hasta estuvimos en su concierto en Barcelona, ¿no? Y hasta estuvimos bastante cerca, en metros, no lo conté, pero pocos metros, ¿no? Y pudimos llegar a explicar todo a sus colaboradores, pero no hubo manera. Hay que decir que Bob Dylan tampoco fue, no solo no a recibir el premio, sino que para darle la medalla, los académicos se tuvieron que desplazar al camerino de un concierto que dio meses después en Estocolmo, ¿no? O sea que
que no, en este caso no pudimos conseguir más que los propios académicos suecos que le habían distinguido con el premio. O sea, aparte de estos dos y tal, todos los demás, bueno, ha sido difícil y tal, pero han accedido al final, ¿no? Xavi, tú subrayabas el compromiso político de la mayoría de los premios Nobel que ustedes han entrevistado. ¿Eso cómo se manifiesta? Digamos, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque me sorprendió lo que decías de Naipaul. Bueno, tú sabes que hay anécdotas legendarias sobre Naipaul. Vargas Llosa contó hace muchos años en un artículo que él invitó a cenar en Londres a Naipaul. Y antes, un ayudante de Naipaul llamó a preguntar cuál era la comida que se iba a servir, porque si Naipaul no la aprobaba, pues no iba a haber ningún tipo de reunión. Naipaul tenía genio, ¿eh? Hay que decir que contamos con la complicidad de su esposa, ¿no? Y su esposa, que es periodista, es periodista pakistaní, ¿no? Ella sigue viva, y ella nos preparó muchísimo el terreno, ¿no? Cuando vio la magnitud de nuestro proyecto, digamos que nos preparó mucho al personaje. Hay que decir que aún así, aunque estuvo enormemente amable y nos dedicó muchas horas y nos hizo un paseo por la finca allá en la campiña británica, nos enseñó pues digamos un poco sus posesiones, ¿no? Todo, y estuvo muy simpático, nos invitaron a merendar pastel, todo eso. Hubo un momento de una cierta tensión que tuvo que intervenir su esposa, ¿no? Porque es legendario también que le molestan algunas preguntas, ¿no? Y lo explica Patrick French, ¿no? en la biografía, ¿no? Y entonces pues hay veces, a nosotros nos sucedió una vez, ¿no? que tuvo que entrar su mujer en la conversación, ella estaba en la cocina, escuchó su reacción y entró y dijo, no, lo que Vidia quiere decir es esto, ¿no? Y entonces él ya se dulcificó y siguió la entrevista de forma tranquila, pero yo tuve unos segundos de tensión, Kim, aunque es verdad que estuvo muy simpático. Yo pensé, aquí ahora se puede fastidiar todo. Pero de toda manera, con Naipaul, a mí una cosa que me sorprendió es que el propio Naipaul dijo, o sea, se ha preparado tan bien la entrevista que sabe más de mí que yo mismo, ¿no? Y estas palabras de Naipaul sobre Xavi Tal me impactaron, ¿no? Porque realmente llevaba días preparándose todo, se sabía absolutamente todo, ¿no? Digamos, la preparación de una entrevista es proporcional al miedo que te da el entrevistado, ¿eh? Y entonces, pues, tal preparación a Naipaul le sorprendió, ¿no? Porque le hacía preguntas y tal que él ni se acordaba, ¿no? Bueno, claro, y lo que nos sorprendió también, la entrevista la hicimos en inglés y después tú te lo llevaste al jardín a hacer unas fotos mientras yo me quedaba. Mira, ahora pasaremos hablando con su esposa, unas fotos. Y entonces descubrimos, claro, él había vivido muchos años en Argentina, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero yo nunca le he visto hablar en español y contigo sí que habló en español bastante tiempo, ¿no? O sea, yo no hablo inglés y entonces no les toca el remedio que hablar el español, ¿no? Yo sabía que lo entendía, pero vaya, no. De hecho, lo hacía contigo y ya está, cuando se dirigía a mí, pero nos sorprendió que hablaba un español con un acento argentino. Pero se le entendía perfectamente. Mira, ahora pasaremos a Naipaul en su Antes finca. de que te vayas a las fotos, y me van a permitir los dos que haga este paréntesis, es que yo en Medellín vi una serie de fotografías tuyas que me llamaron mucho la atención de un libro que se llama Los Olvidados. Es un libro que hiciste, es un viaje por la parte alta del río Magdalena en Colombia. ¿Nos puedes contar algo sobre cómo se desarrolló ese proyecto? Sí, mira, ahora miramos las fotos de Naipaul. Este es Naipaul con su mujer. Vamos a compartir pantalla y ahora ya lo están viendo. Aquí vemos a Naipaul, donde se hizo la entrevista con su mujer en su salón, ¿no? Ahora veremos ahí la campiña, aquí con su gato, que iba a todas, donde iba él, iba su gato, ¿no? Y aquí es la campiña por donde todo el terreno que él tiene, pues también pasaba un riachuelo, ¿no? Y esta es una foto muy bucólica, ¿no? O sea, no parece el hombre indomable que realmente es, ¿no? De hecho, está sentado sobre su bastón, porque no tenía un bastón que se convertía en taburete, porque él tenía problemas en las piernas, ¿no? Tenía problemas al andar. Y entonces aquí hizo una pausa y cogió el bastón y se convirtió en un tamborete de una pata, ¿no? Tenía ese curioso gadget, sí, un bastón que se transforma en taburete. Mira, y entonces a lo que tú me comentabas, sí, hace unos años y tal, la Universidad de Bucaramanga empezó a hacer un proyecto que se llama
Los Olvidados, Resistencia Cultural en Colombia, ¿no? Y era un proyecto sobre todo el río Magdalena y era sobre dar memoria a todos los músicos, que es una parte muy rica de esa zona, que habían sido desplazados por todo el conflicto colombiano, ¿no? Y bueno, y fue una expedición que duró 2 meses y fue realmente una cosa, o sea, de los mejores reportajes y vivencias que he vivido, ¿no? O sea, yo en Colombia he ido varias veces y tengo muchísimos buenos recuerdos, ¿no? Pero fue complicado, ¿eh? Porque íbamos a todas las zonas controladas por todas las partes, ¿no? Y antes tuvo que ir una misión de Naciones Unidas para decirles que íbamos a ir un periodista, un fotógrafo y un periodista español, ¿no? Entonces, pues, claro, íbamos por el río y de repente sonaba una sirena y decía, atención, atención, paren el barco, bombardeamos, ¿no? Y entrábamos en una zona de narcos, ¿no? Entonces yo tenía que sacar el permiso que me había dado el jefe de los narcos para entrar en esa zona, ¿no? Cuando entrábamos en zona de guerrilla, pues tenía que sacar el papel que me habían dado el permiso, ¿no? Y la zona gubernamental, pues el permiso del gobierno, ¿no? O sea, en este aspecto la logística fue muy complicada, ¿no? Pero realmente fue un reportaje y una vivencia totalmente maravillosa, ¿no? Y el resultado fue el libro y luego se sacó un CD tocando los diferentes músicos, pues en lugares pues totalmente alejados, ¿no? Entonces, incluso la Fundación de García Márquez y tal eligió este libro como uno de los mejores libros editados en Colombia, ¿no? Sí. Xavi, bueno, ustedes dos les tocó un azar venturoso. Fue reportear y estamos en la Feria del Libro de Bogotá, entonces esa pregunta es prácticamente obligada. Ustedes dos hicieron la que entiendo que es la última entrevista que dio García Márquez mientras estuvo en vida. ¿Qué recuerdo tienen de esa visita a Ciudad de México? Porque también por lo que he leído sé que fue bastante accidentada. García Márquez, como tantos otros personajes, imponía muchos obstáculos a las personas que querían no solo entrevistarlo, sino también fotografiarlo. Bueno, accidentada no fue, sino fue como una película de misterio, ¿eh? Ya desde que salimos de Barcelona. Bueno, sí, la cosa, García Márquez había estado en Barcelona, venía una vez al año y yo hasta me había sentado en una mesa comiendo con él, con su agente literaria Carmen Balcells, con más gente y le había hecho llegar mis intenciones directamente de entrevistarlo, ¿no? Pero no había manera. Y entonces, pues a finales del año 2005, Carmen Balcells, su agente, me dijo, ¿tú quieres ver a Gabo? Y yo, sí, por supuesto. Y pues la única manera de que vayáis es que le traigáis mis regalos de Navidad y entonces os abrirá la puerta. Y una vez dentro de su casa, empecéis a hacerle preguntas a ver qué pasa. Contábamos con la complicidad de Mercedes Barcha, ¿no? A la que nunca le agradeceremos lo suficiente pues toda la campaña que hizo a nuestro favor delante de su marido, ante su marido. Entonces, nosotros nos fuimos una semana a Ciudad de México, no teníamos cita, no teníamos día ni hora, porque aquello no era una entrevista. Nos fuimos con una maleta cargada de regalos de Carmen Balcells para Gabo, que pesaban un montón. Sí, sí. Pesaban, no sé si eran 45 kilos, puede sí, ser. Era una barbaridad. Sí. Entonces esa maleta, bueno, nos hicieron alguna pregunta en la aduana, conseguimos pasar sin problema y estábamos alojados en un hotel. De toda manera, Balcells y tal nos dio unos dineros y dice, bueno, si pasan en la aduana y os ponen algún problema, pues sacáis la billetera. Sí, ¿no? teníamos un fajo de billetes de $100 por si era necesario sobornar a algún funcionario, pero no fue necesario y le devolvimos, hay que hacerlo constar, le devolvimos el dinero a Carmen. Entonces, una vez allá, pues la secretaria estábamos en el hotel sin tener cita ni nada y al segundo día de esperar nerviosamente en el hotel, Mónica, la secretaria de García Márquez, nos llamó y nos dijo, ¿pueden venir ahora? Y efectivamente dejamos el teléfono sin colgar y nos subimos a un taxi y velozmente nos presentamos allá. Pero una vez allá, en casa de García Márquez, todavía tuvimos que esperar cerca de 2 horas, que era lo que imaginamos, tuvo que emplear Mercedes Barcha para convencerle de que nos abriera la puerta de su despacho, ¿no? Entonces nosotros habíamos traído ya los regalos, entonces pues imagino que con el argumento de que a estos chicos los van a despedir en su diario cuando vuelvan porque les han pagado una semana en México y van a volver sin entrevista y sin nada,
al final nos hicieron pasar a su estudio, que bueno, más que estudio era casi como una casa, ¿no? Te atravesabas el jardín y estaba ese edificio allí en el que él escribía, ya no escribía entonces, de hecho nos dio la exclusiva, nos dio el titular de He dejado de escribir, que es de las 25 entrevistas de la serie, la de García Márquez es la única que ha salido en el New York Times, en los noticiarios de la CNN, de Al Jazeera, porque fue el anuncio público de que había dejado de escribir. Aún no se podía hablar de su enfermedad, aún él no quiso decir que era por la enfermedad senil que estaba sufriendo, ¿no? En aquella etapa pues prefería a la familia tenerlo discretamente, pero sí que dijo que ya no iba a escribir más, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dio ese regalo. Hay que decir que una vez llegamos a él, lo primero que nos dijo fue ¿cuánto le han pagado a mi mujer? Y para que les dejen entrar. Sí, lo segundo ya fue, bueno, pues disparen, y estuvimos allá más de 3 horas hablando con él. Como fiel seguidor de los preceptos de su fundación, de la Fundación Gabo de Periodismo, no nos permitió grabar, lo cual me entristece mucho porque tengo amigos que todavía no se lo creen, que le haya hecho la entrevista porque no tengo la prueba documental. Bueno, pero hay las fotos de Xavi con García Márquez. No, hicimos pruebas visuales, sí que hicimos. Y entonces, bueno, pues le enviamos después, o sea, por la tarde, de hecho, por la tarde regresamos al hotel y él me llamó al móvil porque se le habían ocurrido algunas respuestas mejores, algunas de mis preguntas. Dijo, esta respuesta es más bonita y por favor se puede decir esto en vez de lo otro, ¿no? Entonces, pues fue una especie de mini editing que guardo para mi memoria. Y después recuerdo que una de las condiciones era que le teníamos que enviar el texto escrito por fax a Los Ángeles, donde estaba visitando pues, a su hijo Rodrigo, y le tuvimos que enviar ese fax y lo devolvió, eso sí que lo conservo, devolvió ese fax con un OK escrito a mano, que sin ninguna corrección, ni una coma siquiera. Yo pensaba que me iba a cambiar todo el texto, pero lo dejó así. Y bueno, y fue una historia que podemos explicar porque tuvo un final feliz, ¿no? Pero Sí, cuando volamos hacia México realmente no sabíamos si lo íbamos a conseguir. Pero realmente, o sea, en todo este proyecto nos han pasado cosas, o sea, realmente de película, ¿no? O sea, de esto de García Márquez, lo de la Morrison ahí que me hizo volver. Luego también anécdotas de Pamuk, que era la época que decían que lo habían hecho una fatua, o sea, que los islamistas lo habían condenado por unas declaraciones que hizo. La cosa era, Pamuk estaba amenazado de muerte por nacionalistas turcos, ¿no? por sus declaraciones sobre el genocidio armenio, y entonces la cuestión es que, claro, a nosotros nos interesaba mucho hacer un paseo por su barrio en Estambul, y aprovechamos un momento en que los guardaespaldas se habían ido a comer para bajar sin los guardaespaldas, hacerle esas fotos de la manera que nosotros queríamos y que por razones de seguridad pues no se hubieran podido hacer, ¿no? Esas son cosas que hace Kim, ¿no? Que yo, bueno, pues me sumo a ellas y estoy allá, pero bueno, forman parte de sus métodos de fotógrafo. Bueno, pero de también guerra. fue una entrevista en exclusiva porque todos los periódicos turcos decían que Pamuk se había exiliado a Estados Unidos por las amenazas, ¿no? Y realmente su agente dijo que no, que vivía medio escondido en Estambul, ¿no? Y a pesar de todo nos dio la entrevista, ¿no? Y entonces en todos los periódicos de Turquía salieron que realmente Pamuk no había salido exiliado, sino que vivía allí, ¿no? Yo creo que una de las gracias de estos reportajes es el hecho de que Kim provenga de otro tipo de fotografía que no son los retratos literarios, y es lo que hace que veamos esos contextos que no son montajes, ¿no? Sino que son realmente, pues eso, Pamuk comprando alcachofas al vendedor ambulante de su barrio o otras cosas, ¿no? O sea, riéndose a carcajadas en su despacho porque me decía, ¿cómo que quieres que salga yo ahí a dar una vuelta si estoy amenazado? Pero bueno, como llevas la cámara, me dijo, parecerá que es una pistola y tal, y si vienen y tal y me atacan, primero te atacarán a ti porque se pensarán que eres el guardaespaldas, ¿no? Y entonces cuando me dijo esto, se partió de risa, ¿no? Ahora veremos las fotos también. Bueno, los escritores están muy acostumbrados pues, a las entrevistas de la última novedad literaria, ¿no? Que suelen ser pues, en un hotel o en la editorial, o donde sea, y estás media hora, una hora con un autor hablando de su último libro, ¿no? Y entonces a ellos también les sorprendía pues todas estas peticiones, ¿no? de Kim, de cómo es un día en su vida, le podemos acompañar aquí, ¿no? Que con Saramago nos llevó hasta una reunión del Partido Comunista, sí, ¿te acuerdas?
vamos, es una... yo lo que no entiendo, o sea, yo creo que un día tendrás que publicar otro libro con el material no publicado, porque hay una edición enorme. De todas las anécdotas. Yo todavía descubro fotos que ha hecho que yo no conocía de algunos de los autores. Alguno también, una de las entrevistas, pero súper divertidas y tal, y totalmente desmadradas, era con Dario Fo en Roma, ¿no? Que cumplía 80 años, y entonces fuimos a celebrar los 80 años y fuimos al teatro, a la escuela, a un mitin del Partido Comunista, y bueno, y todo, y acabamos Xavi y yo cantando la Internacional, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando, sí, Xavi Kim, cuando yo, mira, puedes devolverte estas fotos de la silla de ruedas porque les quiero hacer una pregunta sobre eso. Algunos de estos personajes, cuando ustedes hicieron el trabajo, ya eran muy mayores y estaban así, este es Transtromer, ¿no? Sí. Sí, bueno, eran, en el caso de él, reducido a silla de ruedas, o en el caso del egipcio Mahfouz. Sí. Bueno, él en el año, esto fue a mediados de los 90, le hicieron un ataque muy serio con cuchillo y él quedó con varias secuelas graves de eso. Creo que tenía dificultades en la voz, que no podía oír hablar. Cuando ustedes se enfrentan a esa, digamos, minusvalía parcial, ¿cómo es el trabajo con el autor? Sí, eso es una pregunta interesante porque, por ejemplo, ahora hemos puesto aquí a Mahfouz. En el caso de Transtromer, ¿no?, que hemos comentado, tuvimos que hacerlo en dos partes. Por una parte, Kim hizo las fotografías y después yo, en su casa de Estocolmo, le hice la entrevista en la cual su mujer fue básica, porque él había perdido incluso la voz, es decir, no podía articular palabras, pero sí que emitía unos sonidos, una especie de, para mí, sonidos guturales que su mujer interpretaba, ¿no? Y entonces él me pidió, Transtromer, antes un cuestionario con todas las preguntas, yo fui a su casa, entre él y su mujer habían redactado una serie de cosas, yo repreguntaba sobre eso que ellos habían redactado y que su esposa me leía, y entonces él, con esta serie de sonidos, pues añadía cosas o matizaba cuestiones o completaba detalles que yo hacía. En el caso de Naguib Mahfouz, yo creo que fue la entrevista más impresionante, que estuvimos también como una semana en el Cairo. Entonces él, a causa de un atentado, digamos, con arma blanca que sufrió, pues se había quedado ciego, había perdido la vista y casi sordo, o sea, tenía muy poca audición. Entonces el proceso era el siguiente, aquí sí que sin cuestionario previo íbamos a su casa, ¿no? Nunca en sesiones de más de 2 horas porque se cansaba mucho. Entonces, un amigo suyo, el secretario entonces de la Asociación de Escritores Egipcios, nosotros hacíamos las preguntas en francés. El secretario se las gritaba, traducidas al árabe, al oído, pero se las gritaba a 2 centímetros del oído para que las pudiera escuchar. Pero gritar, ¿eh? Sí, entonces él respondía en árabe, su amigo nos las traducía al francés y así pasábamos sesiones, fuimos como 3 veces a su casa. Y así pasábamos estas sesiones. Después él quiso que le acompañáramos a sus legendarias tertulias, ¿no?, que por motivos de seguridad se celebraban, cada una ya se celebraba en un sitio distinto, ¿no? En diferentes hoteles. Sí, ya no eran pues en las terrazas de los bares del centro del Cairo, ¿no?, sino que tenían que ser... Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto es su esposa que nos sirvió unas pastas y al fondo pues está el traductor al lado suyo, ¿no? Y aquí es saliendo de su casa, junto esta persona que le acompaña, que le toma del brazo, es el doctor que le salvó la vida, porque cuando le apuñalaron iba con él y al ser un médico pues le tapó la hemorragia y lo condujo al hospital de forma que no se murió desangrado allá en el momento, ¿no? Y entonces le acompañaba aún, en aquel momento le acompañaba aún a algunas de las tertulias, no a todas. Y ahí está el garito de seguridad que también tiene seguridad. Exacto, esta es la garita de seguridad. Y entonces aquí vemos una de las tertulias, una de las que fuimos a varias. Esto era en un piso, en un reservado de un hotel del centro del Cairo. Y este también era un amigo suyo. Este amigo suyo, lo bonita que es la amistad, porque el amigo suyo se dedicaba toda la semana a recortar la prensa, noticias que creía que le podían interesar a Mahfouz, que como estaba ciego ya no podía leerla. Y entonces venía con esos recortes a la tertulia, llegaba él un poco antes. Pero una montaña de recortes. Sí, llegaba él como 1 hora antes a la tertulia en la que venían todos
y le gritaba también en voz alta, le leía las noticias al oído para que él pudiera disfrutar o hacer algún comentario pues, de la actualidad de los diarios, ¿no? Le leía no solo noticias, le leía columnas de opinión, ¿no? Y pudimos asistir a eso y realmente es un privilegio porque, bueno, no son las típicas cosas a las que los periodistas tenemos acceso normalmente, ¿no? Y bueno, fue yo creo, no sé tú, Kim, pero para mí fue una de las más emocionantes que hicimos. Bueno, ¿no? es que hubo realmente muchas realmente emotivas y emocionantes, ¿no? La del Dario Fo, la del Pamuk, Saramago, la de Oel, la de García Márquez, la de Soyinka. O sea, realmente cada uno tenía un componente realmente único y que pues, Xavi y yo nos mirábamos y dice, bueno, somos unos privilegiados de poder estar aquí, ¿no? Hay que decir, no sé si se puede decir, que Derek Walcott nos quiso cobrar y por eso no sale, ¿eh? O sea, porque tenemos honorarios además demasiado altos. Y bueno, o sea, entonces a Walcott lo conocimos aquí en Barcelona y entonces dijimos que lo queríamos hacer en la isla de Santa Lucía, que él tenía una representación dirigía una compañía teatral allá, ¿no? Entonces ya teníamos todos los billetes, lo teníamos todo y luego simplemente hacemos una llamada y dice, mira que mañana cogemos el avión y venimos para aquí, para la isla de Santa Lucía, ¿no? Y nos pregunta, bueno, ¿y cuánto me vais a pagar, no? Y bueno, nos dijo una cantidad totalmente astronómica, ¿no? Y entonces no se pudo hacer, pero ya lo teníamos todo preparado, ¿no? Y entonces en la visita que vino aquí a Barcelona en las fiestas de Sant Jordi, que es la fiesta del libro y de la rosa, pues pudimos hacer alguna foto y también una entrevista, ¿no? Sí, pero la idea de hacerlo en Santa Lucía, no. Nos salió más barato anular el viaje a Santa Lucía que pagarle sus honorarios. Sí. Xavi, otro azar venturoso que te ha tocado a ti fue que cuando le comunicaron a Mario Vargas Llosa que había ganado el premio Nobel, tú estabas justo con él en ese momento. A la distancia, ¿qué recuerdas de ese episodio? Bueno, yo le había entrevistado los 2 o 3 días antes en Nueva York y entonces estaba alojado en Princeton porque yo estaba para mi libro sobre el boom latinoamericano, aquellos años del boom, estaba consultando la correspondencia suya y de Carlos Fuentes, de Cabrera Infante y de otros autores que hay en la biblioteca de Princeton, ¿no? Entonces yo recuerdo la noche antes, la noche del miércoles, que lo abandoné en la puerta de un teatro donde iba con su entonces esposa Patricia a ver un espectáculo de danza y le dije, Mario, si mañana te dan el Nobel, me das la exclusiva de la entrevista. Y me dijo, no te preocupes, Xavi, que ese tren ya ha pasado para mí. Y entonces yo me fui a Princeton y efectivamente, pues creo recordar que eran las 7 de la mañana, saltó la noticia, yo llamé y me dijo, sí, puedes venir, me has traído suerte, ¿no? Y llegué pues en poco más de la media hora que se tarda en tren en llegar a Manhattan y había ya, no sé, 20 periodistas, cámaras de televisión a la puerta del rascacielos al lado de Central Park donde él vivía. Y entonces, bueno, yo disimulé, me escondí mi bloc de notas y mi bolígrafo y llamé al portero automático como si fuera un familiar, ¿no? Y efectivamente dijeron, pasa, pude subir y vi allá, pues también se lo acababan de comunicar a él, haría una hora escasa que le acababan de llamar. Y entonces estaba eufórico, gritaba, iba recibiendo las llamadas pues, de mandatarios de medio mundo, de sus amigos escritores, y bueno, fue un privilegio también estar allá y poder asistir en directo pues, a ese momento, ¿no? Luego, bueno, con Mario hemos estado en muchos sitios, en su casa, con Kim le he hecho fotos en su casa de Madrid, en su casa de Lima. O sea, en Lima fue pues haciendo footing con su mujer Patricia, ¿no? O sea, cuando se levantaba, pues hacían una gran vuelta por todo Lima, ¿no? Vamos a poner esas fotos, que creo que no sé por qué no las hemos visto todavía, las de Mario. Ah, exacto, aquí están. Vamos a compartir pantalla. Aquí es Mario Vargas Llosa. Entonces yo lo estaba siguiendo y era una calle estrecha y entonces me puse en medio de la calle, la carretera donde pasaban los coches, ¿no? Y entonces Mario dice, oye, que te van a atropellar, ¿no? Y entonces se puso ahí a dirigir el tráfico, ¿no? A que parara para que pudiera hacer fotos y tal, ¿no? O sea, tenía una agenda tan ocupada porque era la primera Bienal Vargas Llosa que se hacía entonces en Lima
Y entonces el único momento que tenía para dedicarnos con tiempo era cuando se iba a correr o a pasear por la mañana, ¿no? Sus momentos de deporte matutinos, ¿no? Y entonces le acompañábamos cada mañana y entonces así conseguimos, aquí ya ahora se falló Doris Lessing. Vamos a ver las otras fotos de Mario. Aquí está Kertész. Esto, bueno. Esta es la exposición que se hizo en el Museo Nobel de Estocolmo, ¿no? Vamos a ver si localizamos, por ejemplo, aquí tenemos otra vez a Mario, ¿no? Este, por ejemplo, es en el Liceo de Barcelona, ¿no? Que era un despacho muy noble, ahí con todos los reyes, ¿no? O sea, él es muy monárquico, ¿no? Y esta es una foto pues, con otros escritores en la primera Bienal que se hizo en Lima con su nombre, ¿no? Bueno, no sé si tenemos una colección de anécdotas que podríamos hacer casi un libro entero, ¿no? En el caso del premio Nobel es verdad que yo pude estar en ese apartamento de Manhattan toda la mañana hasta que él se fue a dar la rueda de prensa al Instituto Cervantes, pues todas las horas previas, que la rueda de prensa creo que era a la 1, pues más o menos, pues eso, desde las 8:30 o 9 de la mañana hasta la 1, yo estuve en su casa, pude hablar hasta con la mujer de la limpieza que le hacía las tareas domésticas, que no sabía ni que era un escritor, ¿no? La persona que vivía allá y a la casa que ella limpiaba todos los días, pues no sabía ni enterado de que Mario Vargas Llosa era escritor. Y entonces fue curioso, lo puse en la crónica, que ese mismo día se fue a comprar varias novelas que le recomendamos, ¿no? Le hizo mucha ilusión trabajar en la casa de un premio Nobel. El premio Nobel lo que tiene es que es una marca imbatible y que hace que por un día de los 365 días del año, pues la buena literatura, pues sea portada en todos los diarios y en todos los noticieros del mundo, ¿no? Que eso es algo que sin el Nobel y sin el prestigio últimamente un poco así dañado, pero por motivos no literarios de la academia, pues no existiría, ¿no? Yo creo que si no existiera el Nobel, pues habría que inventarse otra cosa, pero no sería tan buena como el premio Nobel, ¿no? O sea, es la marca, o sea, del premio universal, ¿no? O sea, cada país tiene el suyo, o sea, la lengua castellana tiene el Cervantes, el francés o el alemán o el portugués tienen los suyos, pero así a nivel global, o sea, como el Nobel no hay ninguno, ¿no? Nosotros que conocemos por el trabajo que hemos hecho pues a varios académicos, a miembros del jurado y hemos vivido pues los días de crisis, la suspensión y todo eso, realmente creemos que crear otra cosa pues sería un desastre porque es mejor, digamos, regenerar lo que ahora hay, porque es una marca, digamos, que desde 1901, con algunas interrupciones, pues que viene existiendo y que viene siendo pues un reconocimiento, ¿no? Evidentemente, pues yo, por ejemplo, estos días estoy preparando también un libro sobre las actas de las deliberaciones y hablando con jurados y todo eso, y hay cosas que no se entienden, ¿no? Pues porque Borges no lo tuvo nunca, ¿no? Pero hasta es divertido, ¿no? Porque ves en las actas como un miembro del jurado pues dice que, bueno, sí, Borges es un maestro del relato corto, vamos a esperar a ver si saca una novela, ¿no? Entonces son cosas que con el paso de los años pues parecen graciosas, pero no sé, yo creo que deberíamos darnos cuenta de la importancia que es tener un premio así y bueno, y la visibilidad que da la literatura. Hay muchos autores que sin el Nobel, pues algunos no hubieran pasado de ser pues autores poco vendidos y que debían compaginar la escritura con otras ocupaciones, ¿no? Gao Xingyan, el chino, por ejemplo, que fuimos a su casa de París, era conocido como pintor, se ganaba la vida pintando y de hecho Kim lo fotografió ahí pintando. Mira, ahora vamos pincel. a pasar unas fotos del Gao en su estudio ahí colgando unos cuadros. Vamos a ver si lo localizo. Bueno, es que hay tantos que ahora no lo localizamos. Oye, porque es una debilidad mía, me gustaría preguntarle sobre cómo les Mira, fue. esto es el estudio del Gao, con todos los pinceles y tal.
Y ahora pasando ahí otro de sus cuadros. A ver. Bueno, no, ahora no. Esto es en uno de los paseos por París. Y ahora la otra colgando aquí uno de sus cuadros, ¿no? Es muy minimalista, ¿no? Oye, y con la Szymborska, lo que les estaba diciendo, pues para mí fue un extraordinario descubrimiento, creo que lo fue para muchísimos lectores, la visita que le hicieron a ella, porque es muy chispeante, maliciosa. ¿Cómo transcurrió? Bueno, o sea, también tuvo sus problemas, ¿no? Porque es como lo de siempre, ¿no? Ya el intermediario y tal no explicó que también iba fotógrafo. Y entonces cuando me vio, dice, ah, yo no quiero fotografías ni nada. Dice, bueno, pero si no hay fotografías, no hay entrevista, ¿no? Y entonces, bueno, dijo, pasen, pero no haga fotos, ¿no? Y entonces dijo, ¿le gusta el ron? Y dice, bueno. Y entonces sacó su botella de ron. Vodka, creo que era vodka. O vodka. En este caso, sí, sí. Y entonces entre la entrevista y el vodka, pues empezó la conversación, ¿no? Y dijo, bueno, podemos hablar, pero no quiero hablar de mi vida, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, pues, de animales, que yo tenía un pastor alemán, y bueno, o sea, cosas así totalmente dispares, ¿no? Y entonces cuando ya estábamos un poco más así, habíamos bebido unas copitas, pues con Xavi ya empezó a entrar en la conversación y el diálogo, ¿no? Y acabó, pues bueno, acabó pues con unas máscaras venecianas que tenía por allí, se las puso ella, pues aquí, con su máscara veneciana y tal, y ahí bailando y tal, ¿no? Y entonces el traductor, que era su traductor oficial al castellano, pues no se lo creía lo que estaba viviendo, ¿no? Porque él viviendo y siendo el traductor no lo había conocido en persona, ¿no? Sí. Oye, todo este proyecto me dijiste en un correo, Xavi, que está confluyendo en este momento en un documental que ustedes están haciendo para la televisión española. Es algo que está en proceso, pero si es posible que nos cuenten ya para ir cerrando la entrevista algo sobre eso, se los agradecería mucho. Bueno, Televisión Española, en coproducción con otras emisoras europeas, está preparando un documental sobre la historia del Premio Nobel de Literatura y sobre todo pues de los últimos años y toda la polémica, y estamos metidos en eso y en parte también por eso estamos mirando las actas, pero no es sobre las entrevistas que hemos realizado, aunque claro, toda esa experiencia pues está ahí, ¿no? Pero sí que se trata de ver, yo creo que una cosa que poca gente se da cuenta es cómo el premio Nobel es, a pesar de ser un premio estrictamente literario, sí que refleja la sociedad en la que está inmersa, pues a través de sus deliberaciones, a través de no solo de los premiados, sino sobre todo de los no premiados, ¿no? Y cómo las consideraciones no literarias también forman parte de ese debate, ¿no? Bueno, estos últimos años sí que ha habido, digamos, una polémica y una discrepancia muy fuerte que ha llevado a la suspensión del premio por un escándalo de tema sexual y de corrupción, pero sí que es verdad que ha habido otras discrepancias muy importantes, ¿no? A lo largo de los años que también han provocado dimisiones y eran más pues, por motivos a veces literarios y que también tienen su importancia, ¿no? Yo creo que el Nobel es un poco el reflejo de nuestra sociedad y que hoy en día, pues cuando decimos, pues hay preguntas interesantes, ¿no? Pues, ¿por qué los grandes escritores vivos de Estados Unidos se consideran menospreciados en el palmarés, ¿no? Pues eso tiene su explicación, ¿no? Eso tiene su explicación en la voluntad de la Academia Sueca de ser un contrapoder, ¿no? al mainstream o al poder literario de la industria estadounidense, ¿no? Y eso está explícito en sus debates y está explícito ahí muchas veces en las actas, ¿no? O bueno, o el mero tema pues, de los gustos. Un poco el documental que estamos preparando, que se podrá ver en muchos sitios, pues es sobre un poco las bambalinas del premio y cómo refleja pues, el mundo que hay detrás. ¿Hay fecha para la emisión del documental? Yo creo que se podrá ver el año que viene, pero no, la fecha no está concretada. Bueno, esperemos que sea antes de la última semana de abril del próximo año, porque eso nos da la oportunidad de poderlos invitar esta vez in situ aquí en Bogotá.
Xavi, Kim, de verdad que ha sido un gusto conversar con ustedes sobre este proyecto, sobre los premios Nobel, y de verdad sí espero que el próximo año, se supone que la feria ya sí será completamente presencial, y entonces pues desde ya les hago la invitación porque los queremos tener acá, y que estas Bueno, cosas pues que estamos conversando aquí las conversemos en persona y por supuesto sobre muchas otras cuestiones. Bueno, pues será un placer que nos podamos ver en personas con todos los de la feria el año que viene. Y bueno, y si se lleva la exposición, pues compartir todo el trabajo, ¿no? Que lo puedan ver. Sí, para nosotros la Filbo, que hemos visitado en otros años, pues forma parte de nuestros mejores recuerdos, ¿no? del mundo literario, y estaremos encantados de Bueno, y volver. el libro de Los Olvidados, Resistencia Cultural, se presentó en la feria de la FIL, ¿no? Y que tuvo muy buena acogida y tal, ¿no? Yo tengo allí un buenísimo recuerdo y me encantaría volverlo a repetir con este proyecto, ¿no? Bueno, hasta el próximo año entonces. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con la charla, y sigan ustedes porque hay muchísima más programación a lo largo de estos días en la Filbo. Buenas Bueno, tardes y buenas noches para gracias a ustedes. todos y gracias por habernos escuchado, y espero que les haya interesado mucho y se hayan divertido. Bueno, hasta luego.